Querido delegado, querida delegada, que comienzan este 17 mandato de las asambleas municipales. Cada año, siempre que comienza un mandato, tratamos de preparar lo más posible a los delegados para que puedan cumplir con eficiencia las funciones que a ellos les son encomendadas. Próximamente los cubanos acudiremos nuevamente a las urnas para ejercer nuestro derecho al voto. ¿Cuáles considera usted son los principios que hacen verdaderamente democrático nuestro sistema electoral? En primer lugar, quisiera una vez más saludar a los delegados que fueron ratificados y a su vez saludar y felicitar a los delegados que fueron recién elegidos para este mandato. Como ustedes conocen, el Estado nuestro es un Estado socialista, de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como una república unitaria y democrática. Y por esa razón es que la soberanía de nuestro país reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado ejercido directamente o por medio de las asambleas del Poder Popular y demás órganos. ¿Qué papel y qué importancia le concede usted como presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular al delegado? Cuando me refiero a la asamblea, me estoy refiriendo en primer lugar a ustedes, ya que si no existieran los delegados, no podíamos hablar de la asamblea. Y por otra parte, cuando hablamos de ese poder soberano, la base fundamental de todo nuestro sistema político son precisamente ustedes, los delegados. De ahí la importancia y la responsabilidad que ustedes adquieren al ser elegidos como representantes del pueblo por las diferentes circunscripciones y la responsabilidad que ustedes adquieren ante los electores que los eligieron. Y cuando hablamos de los electores, estamos precisamente hablando del pueblo. Por eso, una de las primeras cuestiones que debemos tener clara al tiempo de ejercer nuestra función es la responsabilidad que ustedes adquieren, no solamente ante sus electores, sino la responsabilidad que ustedes adquieren también ante el pueblo en su conjunto, ante la revolución, ante el partido y ante el sistema que nos hemos propuesto construir, es decir, nuestro sistema socialista. Por eso yo siempre hablo en todos los lugares que puedo del papel
del delegado. Como es lógico, el delegado es la base de nuestro sistema. Pero hay algo que debe quedar claro en el trabajo que ustedes desarrollan. Y es que decimos que el delegado es la máxima figura de nuestro sistema político en la base. Pero hay que esclarecer lo siguiente, y es que la mayor responsabilidad en la circunscripción no es solo del delegado, sino que la máxima responsabilidad que se desarrolle el trabajo en la circunscripción es de los electores, porque precisamente ahí es donde está el principio del poder del pueblo. Y los delegados, como es lógico, al ser elegidos por el pueblo, son representantes de ese pueblo y representan al pueblo, pero el pueblo no es ajeno, sino es que tienen que trabajar unidos a ese delegado y apoyar a ese delegado por ser precisamente la circunscripción el máximo órgano de base que tiene nuestro sistema político. Yo siempre he dicho que dentro de todo el sistema político lo más importante es precisamente el delegado, y hemos trabajado mucho en lograr perfeccionar el trabajo del delegado. ¿Por qué nosotros decimos que el delegado es la base de nuestro sistema político en representación de los electores que tiene? Porque, en primer lugar, todo nuestro sistema comienza a elegirse precisamente en la base. Yo estaba en estos días leyendo algunas cosas que son muy importantes y se refieren a discursos de nuestro comandante en jefe, el compañero Fidel, dirigido fundamentalmente al trabajo de los delegados y sobre todo a cómo se eligen los delegados y por qué se eligen los delegados. Ustedes saben que en nuestro sistema, a diferencia de otros países, nuestro partido no es un partido electoral. Por lo tanto, si el partido nuestro no es electoral, nuestro partido no es quien propone a los delegados, sino que la propuesta de los delegados viene dada precisamente por el propio pueblo. Yo me recuerdo que en un discurso que hizo el compañero Fidel en la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 1993, hacía 2 días había pasado por aquí, por Cuba, un fenómeno que se llamó tormenta del siglo. Y precisamente 2 días después, él hizo las conclusiones de la Asamblea Nacional y se refirió a esa tormenta del siglo. Y en aquel momento, él hizo un amplio análisis de lo que significaba nuestro sistema político y nuestro sistema democrático.
Y él decía que una de las cosas que el enemigo nos acusaba mucho era que nosotros teníamos un solo partido. Y realmente era verdad que nosotros teníamos un solo partido, pero que habíamos logrado con ese partido un sistema democrático como quizás no lo había logrado ningún país que tuviera 10, 12, 14 países, o como lo teníamos nosotros mismos antes del triunfo de la revolución. Y él decía que si pensaban que el hecho de que los partidos postularan era lo que daba el sentido de la democracia al sistema, realmente estaba en un error, porque nosotros nos considerábamos un sistema democrático y quizás más democrático que cualquier otro país, y que nosotros más bien no teníamos un partido, sino éramos millonepartidistas. Usó esa frase. ¿Y por qué usó Fidel aquella frase de que éramos millonepartidistas? Porque al no postular un partido, tenía el derecho a postular todo el pueblo. Entonces, el pueblo había que considerarlo entonces como un partido, entonces tenemos millones de partidos. Y entonces él usó esa frase precisamente en ese discurso para demostrar que el hecho de un partido no quitaba el sentido de la democracia. Y una de las cosas que él nos planteaba en aquel tiempo, él decía que la esperanza del enemigo era que nuestras grandes dificultades materiales reblandecieran al pueblo y lo hicieran ponerse de rodillas. Esos son los sueños del imperialismo, pero subestiman los poderosos valores morales, los poderosos valores intelectuales y las poderosas ideas con que hoy cuenta nuestro pueblo. Al enemigo hay que enviarle ese mensaje de un pueblo unido, no mensajes equivocados. Mensajes equivocados podrían enviar lo que tienen el alma del enemigo, o tienen al enemigo en el alma, y siguen sus instrucciones, defienden sus intereses. Eso podrán enviar todo tipo de mensajes equivocados, pero los patriotas, los revolucionarios, los hombres y mujeres de honor y de dignidad, tenemos que enviarle un mensaje claro y bien claro al enemigo, decía Fidel en aquel discurso. Durante mucho tiempo estuvimos equivocados y hemos tenido que ir poco a poco y sistemáticamente perfeccionando nuestro trabajo. Y pienso que ustedes también van a tener que perfeccionar todo nuestro trabajo. Ustedes van a tener una experiencia muy positiva, y es que van precisamente a comenzar un mandato en momentos de cambios profundos en nuestro país, y eso va a requerir de un trabajo mucho más eficiente, de un trabajo mucho más efectivo por parte de todos ustedes. Y es que debemos tener presente que recientemente se celebró el 7º Congreso de nuestro partido, y que precisamente ello constituye un momento
nuevo para nuestro país, partiendo del criterio de los cambios que hemos estado desarrollando desde el punto de vista económico en todo el país. Y ahí prácticamente se tomaron cambios importantes que hacen cambiar la forma de trabajo de nosotros. Incluso habrá que cambiar algunas cosas relacionadas con la Constitución, habrá que profundizar en determinados aspectos relacionados con los propios órganos del poder popular, de cuestiones que hasta ahora trabajamos de una forma y tendremos que cambiar en el futuro nuestra propia ley electoral. Tenemos que ver las experiencias que de la misma tenemos. Pero en el Congreso del partido se aprobaron 3 documentos, 2 de los cuales fueron ratificados en la Asamblea Nacional como máximo órgano del Estado y se pondrán en práctica precisamente durante el mandato de ustedes. El primero son los lineamientos. En general son 274 lineamientos que recogen todo lo que tiene que ver con la política económica, política y social, con el objetivo de perfeccionar a favor de nuestro pueblo todo lo que en estos momentos estamos desarrollando en el mismo. Ese documento fue aprobado en el Congreso y después fue aprobado en la Asamblea una vez que hubo una amplia consulta con todo nuestro pueblo. Esos aspectos serán la base de todo el trabajo que tendremos que desarrollar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, en su condición de trabajador o de militante del partido, etcétera, pudieron leer esos documentos que todos fueron publicados por nuestra prensa e incluso fueron analizados y discutidos. Pero ahora estamos en la etapa más compleja y más difícil, y es llevarlo a la práctica. El segundo es la conceptualización de nuestro sistema. Es decir, la conceptualización de nuestro sistema económico, que quiere decir más bien el aspecto teórico de lo que estamos haciendo. Es decir, acuérdense que en filosofía existe un concepto que se llama teoría y práctica. Es decir, hay teoría y hay la práctica. Y la práctica tiene que estar dirigida por la teoría, es decir, por los aspectos que se han tenido en cuenta desde el punto de vista de las experiencias, a partir de no abandonar nunca el marxismo-leninismo, el pensamiento de Martí, el pensamiento de Fidel y sobre todo también la experiencia de carácter internacional. Hay que decir que por primera vez es una conceptualización que no sale de un manual para otro. Es una conceptualización que sale del pensamiento de los propios cubanos, es decir, de nuestros investigadores, de nuestros científicos, etcétera, y realmente es un documento que se va a ir mejorando en la misma medida que nosotros mismos vayamos enriqueciéndolo con nuestro trabajo. Y uno tercero, que también fueron las bases aprobadas en la Asamblea,
que el que tiene que ver con el plan a largo plazo, es decir, el plan hasta el año 30. Y en ese plan está también como un elemento que se une al que anteriormente explicaba, la misión que tenemos, y es la de construir un país independiente, soberano, democrático, socialista y sostenible. Esas 5 palabras nunca las olviden, porque hacia ahí tiene que ir dirigido el esfuerzo personal de todos nosotros, que es la construcción del socialismo, con esas características que están. De ahí la importancia que tiene que nosotros trabajemos con esos documentos, que los sepamos manejar, que sepamos explicarlo, que lo tengamos en cuenta también en la conversación con los electores, etcétera. ¿Cuál pudiera ser, a su juicio, la respuesta del sistema del poder popular en general y del delegado en particular al concepto de revolución que nos legó el comandante en jefe? Una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta en el concepto de revolución es el sentido del momento histórico y cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bueno, estas 3 cosas le está expresando a ustedes un momento histórico en que ustedes llegan a ser delegados de la circunscripción. Y por lo tanto, tendrán que ver y ayudar a cambiar todo lo que debe ser cambiado. A veces el enemigo, cuando oye la frase todo lo que debe ser cambiado, cree que cambiemos el socialismo. No, no, todo lo que debe ser cambiado es todo lo que no hacemos bien, que tenemos que hacerlo bien, a favor de nuestro pueblo y a partir de las primeras experiencias. Ese es un aspecto principal. Ahora, cuando ustedes lo eligen y son delegados de la circunscripción, ustedes adquieren una responsabilidad muy grande. En el país son alrededor de 12.520 circunscripciones y son delegados. Pero el papel de ustedes no es solamente un papel individual ante sus electores. Ustedes tienen una responsabilidad mayor, y es que ustedes conforman la Asamblea Municipal, que es algo que no siempre ha estado claro, y el delegado piensa que es nada más que para resolver planteamientos, que es para ver su pedacito. No. La mayor responsabilidad que tiene ese delegado, que representa entonces a todo su pueblo, es que él conforma el órgano colectivo que es la Asamblea Municipal, que es el máximo órgano del Estado a ese nivel. Fíjese la responsabilidad que ustedes están adquiriendo. Antes pensaban que era nada más si había planteamiento, si había despacho. No, porque es que cuando son la Asamblea Municipal aprueba planes, el plan de la economía, aprueba el presupuesto, controla el presupuesto, tiene una labor también de fiscalización, tiene que fiscalizar a través de sus comisiones, tienen que jugar un papel también importante de fiscalización a través de los consejos populares. Y además, esa asamblea tiene la responsabilidad de controlar todo lo que pasa en ese municipio. Fíjense qué clase de responsabilidad. Y cuantas cosas yo le explicaba que vamos a trabajar
en los lineamientos, etcétera, la materialización de todas esas tareas son en la base. Se discute en la Asamblea Nacional, se discute en el Consejo de Ministros, se ve en el Consejo de Estado, pero en la práctica, ¿dónde se hacen las cosas? Las cosas se hacen donde están las personas. Y las personas están en los barrios, están en los municipios. De ahí la tremenda responsabilidad que tienen las asambleas municipales, que por eso tienen su reglamento. Recientemente se hizo un manual de procedimiento para que esas asambleas puedan funcionar. Esas asambleas tienen una cantidad importante de documentos rectores que ustedes tienen que estudiar, que ustedes tienen que guiarse por ellos. Y además, esa asamblea tiene que controlar lo más importante, que es el presupuesto. Pero además, en el municipio existen otras instituciones que no son directamente de la asamblea, pero que también la asamblea tiene que ver con ellos, tienen que rendirle cuenta a la asamblea. En una asamblea municipal hay ministerios, hay grandes industrias, hay centrales, hay algunas donde se produce petróleo, otras donde se produce níquel, otras donde se producen azúcar. Y la asamblea tiene que ver con todo eso, porque una de las cosas que la asamblea tiene que luchar es por hacer crecer cada vez más su presupuesto, para que con su presupuesto puedan desarrollar el municipio. Y si hay una empresa de carácter nacional que esté en el municipio y da pérdida, esa pérdida la tiene que pagar el presupuesto. Pero si da ganancia, aumenta el presupuesto y ese presupuesto se queda para el municipio para resolver muchos problemas, como seguro ustedes han oído hablar de un 1% que se le da a los municipios, y ese 1% ayuda a resolver muchas necesidades de la población. Y yo uso la palabra muchas necesidades de la población y uso la palabra inquietudes de la población, y uso a veces la palabra queja de la población, porque la que más hemos estado usando hasta ahora es la palabra planteamientos. Ese concepto nosotros tenemos que cambiarlo, porque no es solo el delegado el que recibe quejas. Planteamiento recibe el director de una fábrica, planteamiento recibe el sindicato, planteamiento y quejas hay en todas las empresas, un departamento para oír las quejas y los planteamientos de los trabajadores. Planteamientos se recogen a través de los estados de opiniones que recoge el partido. Ahora nosotros lo que sí debemos ser inteligentes y tratar de usarlo todo, pero también a través de la asamblea municipal exigirle que cada cual cumpla lo que le corresponde cumplir y no pensar que todo va para donde está el delegado. Pero ustedes también tienen otras funciones muy importantes y de mucha responsabilidad con el país. Y como nuestro país tiene tanta responsabilidad con el mundo, con responsabilidad también con el mundo. Y es que ustedes, a través de las comisiones de candidatura, ustedes son los que también proponen los candidatos a la Asamblea Provincial y son los que proponen los candidatos a diputados a la Asamblea Nacional. Fíjense cuántas responsabilidades tienen. Ahora, cuando se propone y se elige la Asamblea Provincial,
el 50% de los delegados a la Asamblea Provincial, ese 50% de delegados a la Asamblea Provincial son delegados de base, es decir, son de ustedes. Fíjense cómo va subiendo la responsabilidad, son de ustedes. Y cuando se constituye la Asamblea Nacional, el 50% de los diputados son también de ustedes, es decir, de los delegados de base, para que vean cómo se manifiesta aquí el concepto de la democracia en todo este trabajo. Y cuando ya están en la Asamblea Provincial, ya ustedes participan en la elección del presidente de la Asamblea Provincial, del vicepresidente, del delegado. Ahora van a tener que dar opinión. Miren la cosa, ustedes van a empezar con una cosa nueva, y es que ahora se va a poner un vicepresidente del Consejo de la Administración para atender las tareas de la administración y descargar un poquito al presidente de las dos funciones que hoy tiene de presidente de la Asamblea y presidente del Consejo de Administración. Es algo nuevo, mira, lo van a estrenar ustedes. Y van a tener que, como es lógico, elegir también en esos lugares. Pero cuando llega a la Asamblea Nacional, se aprueban allí las leyes, allí se aprueba el plan de la economía, se aprueba el presupuesto del país, se fiscaliza a todo el mundo. La Asamblea como máximo órgano hay que rendirle cuenta. Uno de los principios de la democracia es que todo el que tenga un cargo público tiene que rendir cuenta. Es decir, ustedes no solo son los que rinden cuenta, tiene que rendir cuenta la provincia, tiene que rendir cuenta los ministerios, tiene que rendir cuenta a los organismos. Todo el que tenga un cargo público tiene que rendir cuenta. Y a su vez, tienen la responsabilidad ustedes de participar. Casi el 50% de los votos que tiene el Parlamento son de ustedes, los delegados de base. Y allí se elige al presidente del Consejo de Estado, al presidente del Consejo de Ministros, se elige el Consejo de Estado, se elige en la Asamblea el presidente de la Asamblea, el vicepresidente, el secretario de la Asamblea. Ahí se eligen las comisiones. Es decir, que si ustedes se dan cuenta de esa elección que hubo allí en el barrio, mira ya por dónde va la alta responsabilidad que ustedes tienen. Por eso es que decimos que el delegado es la base de nuestro sistema político. Y como es la base de nuestro sistema político, también es el punto de mira del enemigo para tratar de desprestigiar, para debilitar el sistema político. Ustedes son como una casa, ustedes son el cimiento de un gran edificio. Si ese cimiento está fuerte, el edificio está fuerte. Pero si ese cimiento está débil, el edificio se cae. Y el edificio, para nosotros, es la revolución. Tenemos entendido que existe un programa de perfeccionamiento del poder popular que pretende buscar más eficacia y que además piensa hacer las cosas de manera diferente. Ahora, ¿puede hablarnos usted qué impacto tiene esto a instancias municipales? El sistema de perfeccionamiento del poder popular surge como una de las primeras tareas, defender el delegado. Por eso surge ese sistema de perfeccionamiento. Este programa surgió precisamente por el año antepasado que tuvimos una mala votación y por el mapa sociopolítico que teníamos en cada uno de los lugares. El enemigo tomó como bandera hacer algunos llamados partidos de eso por ahí que le llaman ellos y quererse postular, porque si no se postulan por nosotros, si no se postulan como ustedes,
se postularon y salieron ahí por su circunscripción, ¿por quién se iban a postular ellos? Por los yanquis, por el enemigo. Por eso es muy importante tener siempre en la mente esa vigilancia. Y empezaron a decir que los delegados no resolvían nada. No resolvían nada. Y los delegados resuelven y tramitan lo que pueden. La primera tarea de perfeccionamiento es trabajar para convertir las opiniones negativas sobre la labor del delegado y la gestión del poder popular y reforzar la confianza en el sistema político. Esa es la primera tarea del perfeccionamiento. Ahora, esa tarea, ¿qué cosa tiene? Lograr mayor eficiencia económica en cada nivel. Porque si usted quiere resolver boniato, lo tiene que producir. Y entonces hay gente que cree que las cosas caen del cielo. ¿Y esto cuándo lo van a resolver? Y entonces esa es una queja que va para donde está el delegado. Pero esa queja debía resolverla la eficiencia con que trabaja en la administración. Si algo yo le aconsejo a ustedes, es que lo primero que tiene que exigir la Asamblea Municipal es el funcionamiento y la eficiencia de todas las empresas que estén en el municipio. Y con eso se van a aliviar muchas quejas y muchos llamados planteamientos que hoy hace la población por ineficiencia. ¿Qué nos puede decir sobre el programa de atención integral al perfeccionamiento? Decirte que el programa de perfeccionamiento son 7 puntos, no te diste más que uno. El otro es perfeccionar el funcionamiento de los órganos del Poder Popular, midiendo los resultados de las acciones que se realizan, incluyendo mayor apoyo y respaldo a los delegados del Poder Popular. Eso lo pedimos en todos los lugares. Priorizar la atención a los consejos populares, atender diferenciadamente lugares con situaciones complejas, incluidos los del mapa sociopolítico, perfeccionar el desarrollo de los procesos de rendición de cuentas que estaba hablando usted. Ahora, restablecer la rendición de cuentas de las asambleas provinciales y ministeriales. Punto 3, ampliar los mecanismos de participación del pueblo en las actividades del Poder Popular, convertirlo en legítimo espacio de análisis e intercambio de ideas, lograr el carácter público de las sesiones de las asambleas, establecer los mecanismos de control efectivo, permitir evaluar, analizar y corregir y avanzar en el vínculo permanente con el pueblo. No hay mejor cosa que controlar que hablar con el pueblo. Ese se la sabe todo. Es como el barbero. Usted quiere saber, vaya allí a la barbería. El delegado tiene que estar hablando con todo. Y hablé también que el delegado tiene que lograr un mayor movimiento popular, lograr mayor eficacia y aplicación en la política de cuadro. Sobre todo, esto es un problema clave que nosotros tenemos. Las cosas andarán en los lugares más o menos como ande la eficiencia y la calidad de los cuadros que estén. Y esto debe ser algo que las asambleas municipales tienen que atender, tienen que discutir, tienen que de vez en cuando rendir cuentas, evaluar a los compañeros, renovar los métodos y estilos de trabajo de los cuadros y para ello, entre otras cuestiones, eliminar el exceso de reuniones. ¿Cómo se reúnen? Ustedes que llegaron nuevos ahora ahí, ustedes verán cómo lo empiezan a citar. Eliminar las comisiones que se inventan por gusto, garantizar la dirección colectiva y la responsabilidad individual, mayor uso de la informatización para los procesos de dirección, mayor vinculación con la base, materializar la relación entre todos los organismos, desarrollar una estrategia de comunicación que permita el intercambio con los electores, las administraciones, instituciones y organismos a cada nivel, y enfrentar y contrarrestar la acción de subvención del enemigo a partir del principio de hacer las cosas bien, fomentar en todos los espacios un comportamiento ciudadano de orden, disciplina
y exigencia. Presidente, ¿qué es el trabajo comunitario integrado? Yo pienso que en eso también hay confusión. A veces se piensa que trabajo comunitario integrado es ponernos de acuerdo para resolver un problema en los lugares. Y digo que el trabajo comunitario integrado empieza, en primer lugar, por integrar la mente e integrar la conciencia de todas las personas que viven en la comunidad. Háganse una pregunta. ¿Qué persona no vive en una comunidad? Los ministros viven en la comunidad, los soldados viven en la comunidad, los militantes del partido viven en la comunidad, la federada, los CDR. En la comunidad también están la gente sinvergüenza, que hay que también saberlo. Por eso es muy importante que ustedes no trabajen si no tienen un diagnóstico de su circunscripción, qué es bueno, qué es malo, hasta llegar a conocer por cuadra las organizaciones, el trabajo que hacen las organizaciones. Y por eso el trabajo comunitario integrado empieza por la conciencia, porque integrar la conciencia de todos para que todos trabajemos por la misma línea en defensa de la revolución. No solamente en el día de hacer una obra, etcétera, sino el aspecto de la conciencia revolucionaria que debe tener cada una de las personas. Yo creo que eso es el sentido que nosotros buscamos con el trabajo comunitario integrado y que todavía no siempre lo hemos logrado bien. ¿Qué papel en realidad tiene el Consejo Popular? El Consejo Popular, que está formado por ustedes, pero a su vez ahí hay una ley, la ley 91, que la tienen que estudiar, puede ser que en el futuro tenga algún cambio, pero hasta ahora estudiar para que puedan dedicar a hacer lo que le toca hacer al Consejo Popular, que es la labor de fiscalizar, de vincularse con las masas, de ayudar, de vincularse la Asamblea Municipal con las masas, de ver los problemas de las masas, de la fiscalización, de lograr el trabajo integral ese que hay que lograr allí en la comunidad, que hay que lograr a nivel del Consejo Popular. Si una cosa yo diría que tenemos que fortalecer, y fue una gran idea que se le ocurrió a Fidel, fue crear los consejos populares, para acercar un poco más los problemas del gobierno, acercarlos un poco más a la base. Yo me recuerdo que cuando se crearon los consejos populares, yo estaba en Santiago de Cuba. Y entonces el compañero Fidel me ve y me dice, bueno, hay que crear los consejos populares. Y yo le digo, comandante, el problema es que ya yo tengo aquí en Santiago distrito. Ya yo tengo distrito en Santiago. Y dice, ¿qué es un distrito? Yo digo los consejos populares. Si tú si quieres sigue con tus distritos, pero tú me creas los consejos populares, porque los distritos que tú tienes son administrativos y los consejos populares son representantes del pueblo allí para exigir precisamente a esa administración. Por lo tanto, si tú quieres sigue con tu distrito, pero tú me haces los consejos populares. Y habían dos provincias que habíamos hecho distritos, que era Santiago y el otro era Camagüey. Y nos hizo hacer el Consejo Popular en todos los lugares. Y hoy por hoy, yo digo que si funcionaran bien como tienen que funcionar, no había nada que se escapara en la comunidad, son los consejos populares. Lo que durante mucho tiempo pusimos a los consejos populares a hacer cosas que no le tocaban, a administrar, a correr, a cargar agua, corre atrás de los huesos de mosquitos, corre atrás de la carreta de no sé qué más. No. Todo eso el Consejo Popular tiene que ver con él, pero es controlándolo, no es haciéndolo. Y yo diría que si algo ustedes, ahora los que llegan nuevos, ya ustedes los más viejos saben esto, que también a veces no lo han hecho bien ustedes los más viejos, pero bueno, para que ahora empecemos todos nuevos haciéndolo bien, si algo tenemos que nosotros poner en orden,
es lo del Consejo Popular. La población y sus propios representantes consideran que debe haber un apoyo superior de los administradores a los delegados en el cumplimiento de sus funciones. ¿Usted comparte esta insatisfacción? ¿Piensa que es así? Nosotros tenemos dos representantes de la población en el ámbito que estoy hablando. Ustedes como delegados que representan allí a los trabajadores, a la población de su barrio, pero ustedes tienen otra gente que los representa, que son los administradores, que lo que administran es del pueblo, no es de ellos. Y como que es del pueblo y no es de ellos, ellos también tienen que rendir cuenta de los planteamientos y las inquietudes de la población. Por eso el delegado va a la Asamblea Municipal, plantea los problemas generales que pueden estar afectando a todo el municipio. En el delegado le tienen que rendir cuenta a todos los dirigentes administrativos de la solución de los problemas. Y aquí quería decir una cosa para que ustedes lo tengan en cuenta en el trabajo de las comisiones. Yo pienso que si algo nosotros no hemos logrado es lograr el control popular. Y los delegados tienen que poner mucho de sus electores en el control popular, es decir, en la fiscalización de las bodegas, de las tiendas, de las cosas que se hacen bien, que se hacen mal. Y en mi opinión, nosotros no hemos logrado que realmente funcione bien como tiene que funcionar el control popular. ¿Qué nos puede decir sobre la rendición de cuentas? En este periodo de 4 rendiciones de cuentas, de 1.200.000 planteamientos que se hicieron y despachos, se resolvió 1.050.000, y la rendición de cuentas, hubo un tiempo que la gente la veía como la reunión para ir a plantear problemas y no como parte del sistema democrático de nuestro país. Y la rendición de cuentas hay que verla allí en el barrio como si fuera la Asamblea Municipal, pero más para abajo, o la reunión del Consejo Popular, pero más para abajo. Es decir, es la rendición de cuentas a los delegados que lo eligieron, pero como que los delegados también tienen obligación y tienen derecho, porque ellos fueron los que eligieron y el delegado lo que hace es representarlo. Ellos son también la máxima autoridad en la circunscripción. Por lo tanto, la Asamblea de Rendición de Cuentas debe convertirse en una asamblea donde se prepare bien el delegado para rendir cuenta de las cosas que él ha hecho durante ese periodo, lo que ha hecho, lo que ha visto, lo que ha oído. Pero muchas de las cosas que la gente le plantea, no es el delegado quien tiene que resolverla. La tiene que resolver la administración, que es la que está para eso. Y por eso yo decía que por una parte el delegado representa a los electores, pero la administración también representa al pueblo, porque lo que la administración administra no es de ellos, administra los bienes que son del pueblo, y por lo tanto tienen la obligación también de rendirle cuenta al pueblo en la solución de determinados problemas, ya sean puntuales o en los problemas cotidianos, de dar un buen servicio, de trabajar con calidad, de trabajar con eficiencia, porque la gente se queja del pan si la empresa panadera no trabaja bien, se quejan del comercio si la gente de comercio no trabaja bien. Las administraciones tienen que ser lo que le den la solución al problema y él informar. Pero es lo que tiene que hacer la gestión en todos los lugares. Y lo otro que yo planteaba era que cuando la gente iba y no se resolvía un problema, empezaba a echarle el delegado. Y a veces eran problemas que el delegado realmente no tiene en sus manos resolver. Como hay millones de cosas que no se
que el país resuelve todos los días y que no se dice en una asamblea de la circunscripción. En la asamblea de la circunscripción se pide la escuela todos los días. No, nada, nada. La asamblea de la circunscripción pidieron los subsidios. No. Pidieron que le bajaran el precio de los materiales. Es que los planes de la revolución van dirigidos a resolver los problemas del pueblo. Por eso incluso en la rendición de cuentas no es un problema solo del delegado, es del delegado que lo tiene que tramitar, es de la administración que en sus consejos de dirección hay que obligarlos que discutan sistemáticamente las cosas que anden mal para evitar el planteamiento y para prever que se creen problemas con el planteamiento. Pero además de eso, nosotros tenemos un artículo y es que hay planteamientos que le llegan a los ministros y también los ministros dan respuesta. En esta última etapa fueron 30 y pico mil planteamientos que se vieron en los ministros. Cuando llegan aquí se ponen en el plan de la economía para que vean la importancia que se le da a esto de la rendición de cuentas. Se habla mucho de los derechos de los ciudadanos. Ahora pienso que no se enfatiza tanto en cuáles son los deberes. ¿Cree usted que se debe hablar más sobre este tema? ¿Por qué? Es un derecho que tiene el ciudadano de participar en el análisis como pueblo de los problemas de su barrio, que pueden ser desde una calle rota hasta personas indisciplinadas que hay, gente que cometen ilegalidades, indisciplinas que se cometen en el barrio, personas que no cuidan las cosas, personas que le roban la rueda al carro de la basura, gente que rompe el teléfono y después va a la próxima asamblea a pedirle al delegado que no hay teléfono. Y lo otro son violaciones que se hacen. Que la gente coge en un lugar y hace una casa sin tener en cuenta el plan director, que eso hay que exigirlo, porque el plan director tiene que estar en función de todas las instituciones. Y entonces hace una casa por allá y después dice, no tengo luz. ¿Y por qué la hiciste allá? ¿Tú sabes cuánto vale 4 kilómetros de luz? ¿O cuánto vale en postes, en esto, lo otro, para el país? Entonces hay que organizarse para que el país pueda hacer más con los recursos que el país tiene para el bien de todo. Debe ser la importancia de la disciplina. Todo eso debe ser un poco lo que también se ve en la asamblea de la circunscripción. Y además, esa es una asamblea también para premiar gente, para estimular a personas que se hayan destacado. Ahora mismo estos compañeros que fueron y tuvieron un día ayudando con el ciclón, premiarlo en su circunscripción, reconocérselo a un maestro, por ejemplo, o a un médico en su circunscripción, o a personas que se han destacado, niños que se han destacado, escuelas que se han destacado. Es decir, es más bien algo como un diálogo lo que debe ser esa asamblea, aunque también tiene que estar la rendición de cuentas. Aunque yo pienso que la gente debe aprovechar más la asamblea para discutir estos problemas generales y más los despachos para los problemas particulares. Usar más los despachos para los problemas individuales. Hay personas que dicen, no voy a la asamblea si no me resuelven tal problema, o el delegado no resuelve tal problema. Y nosotros nos hemos educado en un principio, oír lo que falta y hablar poco lo que hacemos. Y yo me recuerdo que cuando estudié una vez en una escuela de marxismo me dijeron que cuál era la ley económica fundamental del socialismo. Y me explicaron que la ley económica fundamental del socialismo era la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales siempre crecientes de la población. Pero se quedaron ahí. Y toda ley social tiene dos partes: lo que tú quieres lograr y el cómo se olvidó. Y para ustedes resolver necesidades materiales siempre crecientes, tiene que haber crecimiento de la economía, de la producción, de la eficiencia, del ahorro, de toda esa segunda parte no las hablamos. Y a veces queremos que las cosas caigan del aire y para tener más hay que producir más.
Y lo otro es que la obra de nuestra revolución es muy grande, nos faltan cosas por hacer, pero es muy grande. Pero tenemos un defecto, que la gente nos dice, no resolvieron esto, y mañana no vengo, y en su barrio hay 40 cosas que ha hecho la revolución, y nosotros a veces no somos capaces de decirle, sí, te falta esto, pero mira, tienes esto, la escuela gratis, esto, y no decimos la obra que ha hecho esta revolución, con toda la pobreza y todo. Habían 3 universidades en toda Cuba, hoy hay 70, no habían preuniversitarios, había una sola clínica estomatológica. ¿Cuánta gente tenía en radio? ¿Cuántos tenían televisor? ¿Cuántos tenían frío, como le decimos nosotros los guajiros? ¿Cuántos los hijos eran médicos? ¿Cuántos médicos habían? 6.000 médicos. Hoy hay 80.000. ¿Cuántos centros científicos tenemos? Y la gente tiene que apoyarla y cuidarla. Apoyarla y cuidarla. Y por eso hay que acabar con los ladrones. Hay que evitar el robo. El enemigo siempre quiere sembrar el desaliento en la gente. Por eso habla de que falta esto, falta lo otro, no resuelve, porque quieren crear el desaliento. Eso lo dijeron en el año 60, cuando el famoso documento aquel que dijo que si querían acabar con la revolución, hacía falta que la gente pasara hambre, miseria, esto y esto, para que la gente se desalentara y la propia gente fuera la que terminara con Fidel y con la revolución. Eso fue 7 de abril de 1960. Por ahí surgió el bloqueo. Y por eso nunca lo han quitado, porque siempre quieren acabar con la revolución, con el descontento de la población. Y esa es una de nuestras funciones, evitar ese descontento. El de nosotros como delegados y el de todos los que nosotros tenemos que controlar y exigirle que hagan las cosas bien. Y como cubano, ¿qué piensa usted del delegado? Yo diría que el delegado es una especie de héroe del trabajo, allí en su circunscripción, en representación de la persona, que era la pregunta que tú me ibas a hacer al final. Dijo Fidel en una ocasión, la sociedad ideal para la explotación es la sociedad dividida, la sociedad fragmentada. La sociedad ideal para el imperialismo es la sociedad fragmentada, la sociedad dividida, porque la fuerza de la nación se parcela, la fuerza de la nación entran en guerra una contra otra, no están al servicio de la nación, sino al servicio de intereses partidistas y al servicio de dominación imperialista. Las elecciones no constituyen un concurso de popularidad, son en todo caso un concurso de mérito y un concurso de capacidades. Por eso están ustedes ahí, por mérito y por su capacidad. Entonces, ¿qué consejo le da usted a los nuevos delegados y a los que han sido ratificados para hacer mejor su trabajo? Una de las primeras cosas que debe tener para poder ejercer las funciones que él desarrolla es estar preparado. Es decir, es tener conocimiento de cuáles son sus responsabilidades, de los derechos y de los deberes, pero también educar a sus electores en los derechos, pero también en los deberes que tienen que ejercer con vista al trabajo de conjunto que se desarrolla en la circunscripción. Yo andaría siempre casi con esto como si fuera una cartilla en la mano, porque esto que está aquí, del concepto de revolución, que casi todos ustedes lo firmaron, todos ustedes lo firmaron también, y firmaron el concepto de revolución, y todos dijeron, yo soy Fidel. Bueno, un delegado tiene que ser Fidel, y para ser Fidel tiene que tener en cuenta estos conceptos que están aquí. Lo tiene que tener en su vida, no fue firmarlo solamente, sino es practicarlo después. Nosotros somos, el país tiene dificultades económicas, todavía tenemos un bloqueo que nos afecta,
tenemos un gobierno de Estados Unidos que quisiera acabar con nosotros y tenemos por todos los medios cada día de ser más fuerte, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Nosotros siempre partimos del concepto de solidaridad cuando ayudamos a otros países, que la gente dice, pero si a nosotros nos falta, ¿por qué ayudamos? Porque la solidaridad para nosotros no es dar lo que sobra. Solidaridad es compartir con los hermanos lo que se tiene. Y eso es un principio que Fidel nos lo enseñó a todos desde hace mucho tiempo. Es heroísmo. Es luchar con audacia, con pensamiento. Una vez Fidel nos decía a nosotros que el error más grande que puede cometer alguien que dirige es el error de no pensar, Hay que siempre estar pensando cuáles son los problemas, cómo poder enfrentar determinados problemas. Hay que siempre estar previendo, hay que prever las cosas para que no nos sorprendan. Y para eso hay que hablar con la gente. Si usted no quiere que las cosas lo sorprendan, hable bastante con la gente abajo, con el elector, vaya a la bodega, a la alcaldía, entérese de todo y eso le va a dar la posibilidad de prever para que no sucedan determinados problemas. Y la otra cosa que siempre Fidel no decía, es que tenemos que siempre estar buscando nuevas ideas. Y eso nos va a llevar a una ley que dice que casi todo puede tener solución total, a media o un cuarto, si se piensa y si se trabaja con iniciativa. Nos lo dijo muchas veces. Inteligencia, realismo. Hay personas que viven en un mundo irreal. Nosotros no nos parecemos a otros países. Nosotros, hay gente que dice, pero en tal lugar hacen tal cosa. Sí, pero voy a ver en cuál lugar de los que nosotros a veces nos comparamos tienen las cosas que tiene este país pobrecito que está aquí, bloqueado, con 20 necesidades económicas. Y vamos a ver cuántas cosas de las que tenemos nosotros le faltan a los países ricos que no la tienen. ¿Por qué? Por el sistema capitalista, el sistema egoísta, el sistema individualista, el sistema de consumo. Lo lleva a tener mucho, pero a que también que le falte mucho a su pueblo. Y Fidel decía aquí, y no olviden que aún allí donde no se pueda hacer nada, una palabra de aliento es un tesoro. Allí donde no se puede hacer nada, una palabra de aliento a la persona es un tesoro. Por eso es posible que haya algo que no se pueda resolver. Lo que no se puede es quedar sin explicación necesaria. No mentir jamás es otro principio, ni violar principios éticos y jamás fallar a la fuerza principal que tenemos, que se llama la unidad. Todo lo que une nos fortalece. Todo lo que hace el enemigo por dividirnos nos debilita. Por lo tanto, si yo siempre ando con esto porque yo quisiera hacer todas estas cosas y revisarla cada rato y ver cuáles yo estoy haciendo y cuáles no estoy haciendo. Eso es para mí un delegado en una circunscripción, un diputado, etcétera, porque lo que la gente cree porque lo ve luchando, porque lo ve siendo ejemplo. Una cosa que los delegados tienen que tener en cuenta, se lo voy a tratar de decir con la
palabras de Fidel. Dice, a la revolución le ocurre que cuando había alcanzado extraordinarios logros, ahora tiene que luchar por salvar lo que hizo. Ahora tiene que luchar por sobrevivir como revolución, a partir de los desastres que tuvieron lugar en otras partes, a partir de los colosales errores que tuvieron lugar en otras partes, que ustedes saben de dónde se estaba refiriendo, a partir de las traiciones que se cometieron en otras partes contra el pueblo y contra la humanidad. No faltan mentes equivocadas que creen que desordenando esto se puede alcanzar algo. A esas mentes hay que decirle que miren hacia allá, vean, reflexionen sobre lo que significa desorganizarlo todo y cómo es la disciplina, el orden, la unidad, lo que ha hecho posible que nuestra revolución haya llegado hasta aquí. Ellos hacen los mayores esfuerzos para debilitarnos políticamente, para desmoralizarnos, para dividirnos. Esa estrategia del imperialismo y de su agente dentro del país, y frente a cada una de estas maniobras tenemos que hacer conciencia, mucha conciencia, tenemos que meditar y tenemos que desenmascarar y tenemos que denunciar y tenemos que explicarle a todo eso, persuadir a todo el que pueda ser persuadido, a todo el que tenga una fibra patriótica, de revolucionario, de hombre o mujer justo. Tenemos que dar esa batalla política y estaremos actuando dentro de los principios que hemos acordado. Estaremos actuando dentro del proceso más limpio que se haya hecho jamás y estaremos librando una batalla que es importantísima. Por último, para repetir, características del sistema político cubano: es propio, no copia ni repite otros esquemas, producto de la evolución histórica del pensamiento político cubano desde el surgimiento de la nación y sus luchas por la independencia, la justicia social y la democracia. Un solo poder, el del pueblo, y con órganos para distintas funciones. Garantizar y promover la participación popular en la conducción de la sociedad, sin intervención de partidos políticos ni electorales. Ello se fundamenta en 5 principios básicos. El pueblo propone, nomina y elige a sus candidatos mediante voto directo y secreto. Los revoca en cualquier momento del mandato. Los controla sistemáticamente. Ningún representante, diputado o delegado recibe remuneración. Todo elegido debe rendir cuenta de su gestión en cumplimiento del mandato dado por quienes lo eligieron. Con estos seminarios vienen después las asambleas provinciales, que también tendrán su seminario, y concluirá todo este proceso cuando se celebre la elección de los diputados y la asamblea constitutiva de esta 8ª legislatura y comience la 9ª legislatura. Ahí terminaremos. Quisiera terminar con una frase que está escrita por muchos lugares, por todo, ¿verdad? Yo siento un gran respeto por los delegados de las circunscripciones, no solamente por el trabajo que desarrollan, sino por haber sido elegidos en el pueblo y por estar en esa primera trinchera de combate en defensa de la revolución. Los amo, los respeto y los apoyo siempre. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos.
es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.